Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, sobre todo si son fans de las series turcas y de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha hecho saltar de emoción a muchísimos de ustedes, del épico reencuentro de Kerem y Hande con sus amigos actores. Si han leído bien, esos nombres que resuenan con tantas historias y tantos recuerdos para nosotros. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles de este momento tan esperado, analizando lo que significa, cómo surgió y por supuesto compartiendo algunas anécdotas que seguro les sacarán una sonrisa. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. No se arrepentirán, porque aquí siempre traemos lo mejor del mundo del entretenimiento, con información fresca y un toque personal que nos distingue. Comencemos este viaje. Vamos a desgranar este notición, ¿les parece? Para aquellos que quizás aún no están al tanto o para refrescar la memoria, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su química en pantalla fue tan espectacular, tan real, que traspasó la ficción y capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Kerem y Hande se consolidaron como una pareja icónica, no solo profesionalmente sino también en la imaginación de sus seguidores. Y claro, como suele ocurrir con proyectos tan intensos y exitosos, los lazos que se forjan entre los actores van mucho más allá del trabajo. Lo que ha ocurrido recientemente es precisamente eso, un reencuentro, pero no uno cualquiera. No se trata de un simple cruce de miradas en un evento. Hablamos de un encuentro donde compartieron tiempo, risas y recuerdos con otros actores que formaron parte de Sen Kalkapm. Imaginen la escena, el elenco principal, o al menos una parte significativa de él, reunidos nuevamente. Es como si hubieran vuelto a entrar en el set de la serie, pero esta vez en un ambiente de amistad y camaradería pura. Este tipo de reencuentros son oro puro para los fans, porque nos permiten ver a nuestros actores favoritos interactuando en un contexto más relajado y personal, y nos dan pistas sobre la durabilidad de las amistades que nacen en el fragor de las grabaciones. Pero, ¿cómo se dio este reencuentro? La información que ha circulado, a través de redes sociales y portales de noticias de entretenimiento, nos cuenta que este encuentro tuvo lugar en un ambiente muy especial. Aparentemente fue una reunión privada, un encuentro de amigos que, a pesar de sus apretadas agendas y sus carreras individuales, encontraron el momento para reconectar. Las fotos y vídeos que han salido a la luz nos muestran a Kerem y Hande juntos, sonriendo, compartiendo mesa y, lo más importante, interactuando con otros rostros conocidos de la serie. Vemos a Kerem con su característica sonrisa, a Hande radiante y a otros compañeros como Serkan Krolu, Alican Aytekin, y otras figuras que, aunque quizás menos centrales en la trama, fueron parte fundamental del engranaje que hizo funcionar la serie. Lo que hace este reencuentro épico, como bien sugiere el título, no es solo la presencia de Kerem y Hande, sino la reunión de esa familia, que se formó durante la producción. Sen Kalkapm no fue solo un éxito de audiencia, fue un proyecto que dejó huella en la vida de sus protagonistas. Las largas horas de rodaje, los desafíos creativos, las alegrías y las tensiones compartidas, todo eso crea un vínculo que rara vez se rompe. Verlos juntos de nuevo en un contexto que no es una obligación profesional, sino un deseo genuino de pasar tiempo juntos, es una prueba de que las amistades que nacieron en ese set son verdaderas y perdurables. Analicemos un poco más a fondo el impacto de este tipo de noticias. Para los fans, esto es como una bocanada de aire fresco. Vivimos y respiramos las historias de estas parejas y estos actores a través de nuestras pantallas. Cuando vemos que esa conexión, esa buena energía, se mantiene en la vida real, nos da una sensación de satisfacción, casi como si nosotros mismos estuviéramos siendo parte de esa amistad. Es una validación de los sentimientos que depositamos en ellos como personajes y como personas. Nos recuerda que detrás de las cámaras, hay seres humanos que forjan relaciones, que se alegran con los éxitos de los demás y que comparten momentos importantes. Además, este reencuentro aviva la llama de la nostalgia. Muchos de nosotros nos enganchamos a Sen Kalkapm desde el principio y seguimos cada capítulo con devoción. Ver a Kerem y Hande junto a sus compañeros es como revivir eso.
Ese momento es recordar las tramas, las frases icónicas, las escenas que nos hicieron reír, llorar o suspirar. Es una forma de reconectar con esa época y con las emociones que la serie nos provocó. En un mundo donde todo cambia tan rápido, estos reencuentros son como anclas que nos devuelven a momentos felices. Y no podemos ignorar el aspecto de las redes sociales en todo esto. Las fotos y vídeos de este reencuentro se viralizaron instantáneamente. Los fans inundaron las plataformas con comentarios, compartiendo su emoción y expresando su amor por el elenco. Es un testimonio del poder de las redes sociales para conectar a los fans con sus ídolos y para amplificar la alegría de estos momentos. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que se comparte una foto, es una forma de participar en esa celebración y demostrar el aprecio por la amistad y la química que estos actores comparten. Vamos a pensar en las implicaciones para sus carreras. Aunque este reencuentro es puramente personal, no deja de tener un impacto. Muestra que a pesar de sus caminos individuales, el vínculo que los une sigue fuerte. Esto puede generar una mayor expectación para futuros proyectos en los que participen, ya sea juntos o por separado. Los fans que aman esta dinámica de grupo, que disfrutan de la química entre ellos, estarán más predispuestos a seguir sus carreras y a apoyar sus nuevos trabajos. Es un recordatorio de la importancia de las relaciones profesionales y personales en la construcción de una base de fans sólida y leal. Además, este tipo de eventos son una oportunidad para que los actores compartan un momento de relajación y diversión, algo que seguramente necesitan en sus ajetreadas vidas. Ser un actor exitoso, especialmente en producciones tan populares, implica mucho trabajo, mucha presión y a menudo, mucho tiempo lejos de casa y de los amigos. Un reencuentro como este es una forma de recargar energías, de compartir experiencias y de recordar los momentos que los unieron. Y para nosotros como espectadores, ver esa felicidad en sus rostros es contagioso. Ahora, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Es difícil predecir si este reencuentro dará pie a futuros proyectos conjuntos en el corto plazo. Ambos actores tienen sus propias carreras y están inmersos en nuevos proyectos que seguramente nos mantendrán entretenidos. Sin embargo, la posibilidad siempre está ahí. La industria del entretenimiento es dinámica, y las conexiones forjadas en sets de rodaje pueden resurgir de maneras inesperadas. Lo que sí es seguro es que este evento ha reavivado el cariño y la admiración de los fans, y eso es algo que ningún actor puede dar por sentado. También es importante destacar la autenticidad de este tipo de momentos. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, ver un reencuentro genuino entre amigos, lejos de los focos y de las presiones de la industria, es refrescante. Nos da una visión más humana de estas figuras públicas, mostrándonos que al final del día, valoran las relaciones y los recuerdos que han creado. Y eso, amigos, es lo que realmente conecta con nosotros. Pensemos en los detalles que a menudo pasan desapercibidos. ¿Quién organizó la reunión? ¿Fue una sorpresa? ¿Qué conversaciones tuvieron? Aunque no tengamos acceso a todos los detalles, las imágenes que se comparten nos dan pinceladas de la atmósfera. Vemos sonrisas amplias, gestos de afecto, la comodidad de estar rodeado de gente con la que has compartido tantas experiencias. Esto es lo que hace que un reencuentro sea verdaderamente épico, no solo la presencia de las personas, sino la energía que irradian y la historia que comparten. Para los fans más acérrimos de Senkalkam, este reencuentro es una pequeña joya. Es como si les dieran un capítulo extra, un epílogo no escrito de la serie, pero en la vida real. Es la confirmación de que el espíritu de ese proyecto sigue vivo en la amistad de sus protagonistas. Y eso, créanme, vale oro. En resumen, el reencuentro de Kerem y Hande con sus amigos actores de Senkalkam ha sido un evento que ha generado una ola de alegría y nostalgia entre los fans. Ha demostrado la fuerza de los lazos que se forjan en la industria del entretenimiento y la importancia de la amistad. Las imágenes y vídeos compartidos nos han permitido ser testigos de la camaradería y la buena energía que comparten, avivando el cariño de la audiencia hacia ellos. Este tipo de momentos no solo nos regalan instantes de felicidad, sino que también nos recuerdan la humanidad detrás de las estrellas y la belleza de las conexiones duraderas. Ha sido un recordatorio de por qué amamos estas historias y a las personas que las hacen posibles. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por el épico reencuentro de Kerem y Hande con sus compañeros de Senkalkam.
Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia y reflexionar sobre su significado. Antes de despedirme, les recuerdo nuevamente que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada día nos esforzamos por traerles contenido interesante y entretenido, y su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Les hizo ilusión? ¿Tienen algún momento favorito de la serie que recuerden especialmente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si disfrutaron del vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem, Hande y de las series turcas, y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta pronto.